Hola amigos de Contexto. Hoy Julio Ortega Tous y yo hemos escogido volver sobre el tema de la minería. Señores, la minería aporta pues una cantidad de recursos importantes en lo que es nuestro presupuesto nacional. Hay mucha controversia en cuanto a qué es, incluso desde el concepto de qué es la minería hasta los daños ambientales. Hay oposiciones, ahora mismo tenemos muchísimas protestas por la mina de San Juan, tenemos otras también. Hemos traído hoy un experto de minería para ver cuáles son todos esos riesgos que pues asumimos cuando un proyecto minero comienza. Un proyecto minero es algo complicado, grande, largo, que va desde el estudio, ¿verdad? Evaluación, exploración, extracción y luego el cierre de la mina. Vamos a ver todo este proceso, cuáles son los riesgos mayores, en qué momentos y, por ejemplo, estos permisos que tenemos pendientes, realmente si nos conviene aceptarlos, darlos. Y también quisiéramos hablar un poco de las minas que hemos tenido, las abiertas, cuál ha sido el procedimiento que se ha tenido para cuidar el ambiente. Incluso he oído comentarios en programas y en otros periodistas hablando, por ejemplo, de que a la Barrick, por referirme a algo, a la Barrick ni siquiera se le cobra el agua que consume. De manera que hay mucha controversia en esto, Julio, en este campo, pero hemos visto que el aporte al presupuesto es muy grande. Bueno, en el 2012, 2013, se hizo unas modificaciones al contrato de arrendamiento minero que se ratificó en el año 2010, que había sido a su vez firmado por el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2002 o 2003, si mal no recuerdo, con Placerdón primero y después esta empresa fue comprada por lo que es Barrick y Barrick a su vez hizo un joint venture con Gold Corp. Entonces lo que tenemos aquí es una asociación entre Barrick Gold, que tiene un 60%, y Gold Corp, ambos canadienses. Evidentemente la minería es una necesidad en la mayoría de los casos, pero también puede tener muchos riesgos y puede tener impactos que pueden ser devastadores. Todo depende de cómo se haga esa explotación y de cómo los controles que se pongan para ello. También hay el tema de la localización. Por ejemplo, cuando se estaba negociando el contrato original con Barrick Gold, en el gobierno anterior del presidente Leonel Fernández, la tecnología que se está usando en esa mina de Pueblo Viejo está siendo usada en una mina también en sulfuros, que es la forma en que se presenta en este caso en nuestro país, en un desierto en los Estados Unidos, en Gold Strike. Eso es un desierto, ahí no hay nada, ahí absolutamente nada. Es muy distinto. Entonces el impacto claro, que tiene esa mina puede ser devastador también, pero es mucho menor que el que puede tener en un lugar muy poblado, muy agrícola, muy verde, con muchas fuentes de agua, como es el caso de Barrick. Evidentemente la experiencia dominicana de explotaciones mineras, diríamos fundamentalmente es la Alcoa, en Pedernales, Cabo Rojo, la Falcon Bridge, ahí en la Loma de la Peguera, muy pegado de donde está Pueblo Viejo, y la experiencia muy terrible de la Rosario Dominicano por el manejo ambiental que se hizo. Primero la Rosario Resources, una empresa norteamericana, y después el Estado Dominicano. Hemos invitado en este caso a un viejo amigo,
Octavio López, que fue director general de minería en varias ocasiones, con el que yo personalmente tuve el placer de compartir por el lado del gobierno el proceso de negociación que se llevó a cabo para firmar el contrato y para que se hiciera la inversión. Posteriormente se puede decir cualquier cosa, pero el asunto es que esos 4, 5, 6 mil millones que están ahí y se está haciendo la operación. Y hay un tema de pasivo ambiental y de manejo ambiental importantísimo, que creo que una de las mejores personas para explicarlo a la televidencia es Octavio. Bienvenido, Octavio. Bienvenido, Octavio. Gracias por invitarme. Aquí estoy dispuesto a conversar con la experiencia ganada en el terreno minero. Y Octavio, tú eres ingeniero geólogo y de minas. Y de minas. Pero tuve la visión, vamos a decir, personal de como entiendo que la minería es una actividad que demanda mucho cuidado hacia el medio ambiente, de especializarme en el área ambiental. Hice un posgrado y también una maestría en gestión ambiental, y a nivel internacional hice muchos cursos relacionados con lo que tiene que ver fundamentalmente con el nuevo concepto de desarrollo sostenible, que toma en cuenta el medio ambiente como la base fundamental para garantizar que las generaciones futuras tengan la disposición de recursos para también vivir. Octavio, la minería es quizás el sector, la explotación más criticada en nuestro país. Cada vez que hay un proyecto minero, hay sectores que se oponen fuertemente a ellos. ¿Tú pudieras hacer un recuento de los pros y los contras de las explotaciones mineras que hasta ahora hemos tenido y esta nueva, por ejemplo, de San Juan? ¿Cuáles son las expectativas y los cuidados que se está teniendo para que realmente, además de pues, el dinero que va a entrar por la explotación de estos minerales y los contratos con las empresas extranjeras, pues no tengamos un pasivo ambiental muy fuerte? Mira, es importante la pregunta y una pregunta que necesita tiempo para responder, pero podemos tomar como de partida la experiencia de Falconbridge. Falconbridge tiene 40 años trabajando en este país y la experiencia es impresionante ver. Más de 40. Sí, más de 40. Ver cómo bosques que tú encuentras en el área de Falconbridge, tú dices, pero aquí hubo minería, ya con especies que, como decía el profesor Marcano en su libro Rutas Ecológicas de Bonao, son indicadores de estabilidad ecológica, ya regeneración natural con esas especies dentro de áreas que hace 20 años, 25 años que fueron minadas. Entonces, la minería tiene riesgos, como toda actividad humana. Ayer veía en los canales internacionales el construir viviendas en zonas de vulnerabilidad es más peligroso que construir cualquier mina en cualquier lugar del mundo. ¿Cuántas personas murieron en el terremoto de ayer en Indonesia? Repetido la otra vez, después seguido por un tsunami. Estaban contando los muertos. Viviendas construidas, o sea, fíjense, una actividad humana que nosotros no observamos, que es de alto riesgo construirla en zonas de vulnerabilidad. Y sin embargo, miles de muertos. 350.000 muertos en el año 2004 por ahí, y ahora no se sabe cuántos seguirán contando durante una semana. Entonces, toda actividad humana tiene riesgo. Pero en lo que a mí me consta y en lo que conozco de la industria minera, la actividad minera cuenta hoy en día con tecnologías para hacer la actividad 100% amigable con el medio ambiente. ¿Eso es a nivel del mundo A nivel o del ya mundo en la República y a nivel Dominicana de la tenemos República estas? Dominicana. Julio describía la historia de contaminación que hubo por la irresponsabilidad con que se manejó por el Estado la mina de la Rosario Dominicana, la mina de Pueblo Viejo. Sin embargo, hoy contamos con una tecnología donde se está oxidando sulfuro en un ambiente totalmente controlado que se llaman tanques autoclaves, que son como especies de olla de presión. O sea, totalmente cerrados. Totalmente cerrados. No hay forma de que la oxidación que se está dando de los sulfuros dentro de esos tanques salga para otro lado. Esos tanques tienen
un continuo chequeo y mantenimiento, y ahí dentro se le inyecta oxígeno a presión a un mineral molido a un nivel tal que las partículas de oxígeno ataquen todo el sulfuro y se libere el sulfuro. Y ese sulfuro pasa por una planta de tratamiento de lechadas de cal, de carbonato de calcio calcinado, y se forma una sustancia que es totalmente inerte, que es el yeso, un yeso sintético, que puede pasar y durar millones de años sin ningún problema. ¿Y qué garantía nosotros tenemos los ciudadanos, Octavio, de que esos procesos se están respetando? Porque justamente el desconocimiento de la población a estas cosas tan técnicas, y además acompañado de que son cosas que o como tú dices, son enclaves cerrados o son debajo de la tierra, no son procesos que la población entiende bien. Entonces, o son mal hechos o son manipulados para que se crea que son mal hechos para sacar provecho político de alguna manera. Mira, en esto hay que reconocer, la barra ha sido muy abierta. ¿Cuáles son los vectores que transportan una contaminación? El agua, el viento. Tú mismo puedes transportar una contaminación de un virus. Claro. O sea, hay varios vectores, pero en la minería el vector fundamental es el agua. El agua que se sirve para la industria minera, tú tienes que chequear cómo sale del proceso después de uso. Y tú hiciste una aseveración ahorita que mucha gente dice, les regalan el agua a la Barrick. Es importante entender que tú compras una botellita de agua por una sola razón, y es porque meter esa agua dentro de esa botellita tiene un costo. El gobierno monta plantas de tratamiento de aguas, la pasa por las ciudades, pero a ti te cobran por el uso de esa agua. ¿Por qué? Porque para servirte esa agua hay una inversión. En el caso de la Barrick pidió autorización del Estado para servirse agua, parte del agua del proceso, de la presa de Atillo. La presa le costó al Estado. De Atillo. Sí, pero el agua... No es un lago natural. No, pero escucha. Para servirse el agua, la Barrick tuvo que hacer la inversión, porque no es ahí mismo que está. La inversión de las estaciones de bombeo, las tuberías, y en términos de balance hídrico, la Barrick le devuelve el agua por el arroyo Margajita a la presa de Atillo, más cantidad, con un balance positivo, porque usa aguas que retiene dentro de su propia área de explotación. Esa agua es inerte totalmente. De mejor condición que la que toma de la presa. No hay metales pesados. No hay metales pesados. Porque cuando estábamos negociando con la Barrick había un problema de metales pesados. Claro, el río Margajita, ¿tú te recuerdas una imagen que nosotros teníamos con la Coca-Cola? Y ahora los peces están entrando al río Margajita. Ya pueden pescar dentro del área del río Margajita, porque es un agua ya totalmente... Y el monitoreo de esas aguas la hacen con gentes de la comunidad que vayan a ser testigos. Eso es importante. Que la gente de la comunidad, y todo eso está grabado y está recogido en archivos, que todo ciudadano que quieran. Yo quiero ver el monitoreo de las aguas del 2016. Enséñeme los videos de la gente que participaron. Todo eso está Vámonos a la grabado. pausa, Octavio, y cuando vengamos también, entre las preguntas que quiero que nos respondas, es por qué entonces hay tanta crítica en cosas puntuales que pueden ser fácilmente comprobadas, como esta que acabas de decir. Vámonos a la pausa y volvemos. La compañía canadiense desata un genocidio silencioso en la República Dominicana, según plantea la organización Paz Dominicana. Se trata de una empresa minera que utiliza sustancias tóxicas en sus actividades, afectando a miles de familias pobres. La mina donde opera la filial de las canadienses Barrick Gold y Goldcorp está catalogada como reserva mundial y es uno de los depósitos más grandes de oro no desarrollados. Para su explotación utilizan de forma indiscriminada grandes cantidades de agua que luego son vertidas en ríos cercanos, generando graves daños al medio ambiente. Además, emplean cianuro y otras sustancias letales. El dirigente de Paz Dominicana, Rafael Guillén Beltré, plantea que la empresa actúa como una mafia y el gobierno no escucha a los afectados. Bueno, nosotros, esta empresa
tiene actúa como una mafia. Todo el que se le interpone en el camino, pues ellos evidentemente buscan la manera de quitarlo del camino. Así tan simple como eso y tan dramático como lo que estamos transmitiendo. Nosotros en el año pasado, en el 2014, el martes 7 de octubre, interpusimos lo que se llama aquí un recurso de amparo, una acción de amparo ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. En ese recurso nosotros pues estamos pidiendo a la justicia dominicana, en vista de que el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de turno, que está dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana, y el Congreso, pues le han hecho caso omiso a los reclamos de las miles de familias que están siendo afectadas con estas operaciones mineras. Y entonces, en ese recurso, pues nosotros estamos recurriendo a la justicia como última instancia de nuestra lucha conforme a lo que establece nuestra propia Constitución. Me invita de que esta empresa está violando derechos fundamentales. Primero está violando el derecho a la vida, nos está negando el derecho al agua, nos está negando el derecho a nosotros poder coexistir con un ambiente sano. Entonces, en vista de eso, pues interpusimos este recurso de amparo que está pidiendo el cese de las operaciones mineras. Bien, amigos, quisimos traer este video muy crítico a la operación de Barrick Gold en el país. Y que consta que este programa no es solo de Barrick Gold. Queremos tratar otros aspectos con Octavio. Pero evidentemente la empresa minera más grande, la inversión extranjera de más volumen que se ha hecho en muchos años, casi en la historia dominicana, es esta empresa. Y esta empresa, desde el año 2012, 2013, después de los cambios que se le hicieron, sobre todo la parte del pago de los impuestos y la depreciación que se amplió el periodo, le ha aportado al país cientos de millones de dólares al presupuesto. Hay quienes hablan de 1.500, 1.600, 1.700 millones de dólares a la fecha. Le ha aportado del la 13. Del 12 acá. 1.700 millones de dólares. Ahora bien, En 5 años. ahí hay un argumento, uno es el agua. Ella dejó una pregunta en el aire que es importante entender. Mira, ¿por qué pasan esas cosas como esa? La mayoría de la gente, tú lo has dicho, ignora la realidad. No desconocen lo que es la industria minera y no tienen los argumentos para combatir una realidad. Un proceso minero de esa envergadura no puede coexistir sobre el fango de la contaminación. Es imposible. ¿Lo hizo la Rosario? Bueno, la Rosario lo que hizo fue acumular una contaminación en una presa. Un pasivo. Un pasivo, que por suerte fue reciclado y está siendo ya casi... Remediado. Sí, remediado. Pero en este caso no hay forma. Es que son 24.000 toneladas diarias que procesa esta planta. Tú te podrás imaginar. Pero para que la gente entienda, 24.000 toneladas de tierra. De mineral. Sí. De mineral. Sí, sí, ¿Dónde sacan? de piedra. 4 gramos de oro, 4 gramos de oro por cada tonelada y cerca de 15 a 20 gramos por cada de plata. Pero Y cobre. para que la gente entienda, si ellos vuelan la montaña, trituran ese material, lo trituran, lo llevan casi a un polvo, vamos a decir. a un polvo y de ahí, por un proceso, diríamos, metalúrgico, industrial. Importante el concepto, hidrometalúrgico, porque el de la Falconbridge es un proceso pirometalúrgico. Se obtiene el beneficio del metal usando calor. Aquí es usando agua. Por eso es que es Y el necesario. calor también. Es necesario. El autoclave tiene que ingresar casi a 1.800 grados. Pero es que Y por eso genera vapor. una reacción exotérmica. No, la oxidación. para Sí. no complicar el lenguaje, es decir, esto
Es un proceso se hidrometalúrgico. se utiliza intensivamente El agua. El agua es un proceso industrial y termina en una barra que se llama el doré. Exactamente. Ahora bien, en ese proceso, como hemos visto, hay un uso intensivo del agua. Sí, eso es correcto. Primer argumento, esa agua se está tomando de caudales que son usados para la agricultura, la cría, el uso humano, etcétera, y está contaminando los ríos y los lagos circundantes. ¿A eso qué tú le dices? Ya había habido una respuesta, Claro. que no es así. No es así, no es así. Esa agua, después de utilizada en el proceso, es tratada y es vertida al caudal del arroyo Margajita, que a su vez va a la presa de Atillo. Y da más agua a la presa de Atillo que la empresa ¿Cómo está se hace? tomando. Ajá, ¿y cómo se produce más agua? Porque dentro de las operaciones de Pueblo Viejo, acuérdate, está la presa Montenegro y hay otro embalse de agua que de ahí ellos también se sirven agua. Y por eso el balance hídrico es positivo. Es decir, Es aporta interesante. a la presa más de lo Más que la toma. que le están tomando. Y en mejores condiciones que la que la toman, porque el agua de Atillo no es un agua pura, no es un agua que tiene contaminaciones también de las ciudades por las que pasa. La ciudad de Bonao contamina el río Yuna. Y esas pruebas son y las que la tú misma das. agricultura retornando aguas de lluvia con pesticidas, también contamina las aguas. Y esas son las pruebas que tú dices que se hacen estando la comunidad presente. Miembros de comunidades aledañas se lo turnan para que vayan a ver el monitoreo de la calidad de agua que está entrando a la presa de Atillo. Yo a eso no le tengo ningún temor. Hay mucha gente que habla, hay mucha gente que necesita espacios para darse Ahora, hay una publicidad, experiencia- para proyectarse. Y la sociedad es pluralista, Hay y una tiene que tener experiencia- espacio para todo tipo Hay de una gente. experiencia, Octavio, en Cabo Rojo, Pedernales, donde eso parece como un cráter de la luna casi. Ahí no ha habido remediación de ningún tipo. Ahí, desafortunadamente, lo que fue la explotación original de la empresa Alcoa Exploration Company, la historia recoge de que las autoridades de ese tiempo se responsabilizaron de hacer la remediación a fin de obtener más beneficio de la explotación. Sí, y lo que hicieron le quitaron esa carga a la empresa. Esa carga a la empresa. Sin embargo, nosotros hicimos unos operativos de siembra, ahí sembramos unos 65,000 a 70,000 plantas en el área de las Mercedes. Tengo mucho tiempo que no voy por ahí, no sé el destino de esos árboles, qué ha pasado con ellos, pero sí se hizo un esfuerzo de remediar en algo A La nueva- posteriori. a posteriori. La nueva ley que ustedes hablaban que se modificó de minería contempla que tiene que ser el inversionista el que remedie los daños ambientales porque es No peligroso. es la nueva ley, no, lo que él habló fue el contrato, Sí. que fue un contrato tal y como prevé la ley. Tú puedes explotar un mineral a través de concesiones o contratos de acuerdo a la ley, pero los contratos tienen que ser refrendados en el Congreso de la República. Y ese contrato, el que fue, después de aprobado por el mismo Congreso, fue revisado. Bien. Quien establece, la ley minera establece procedimiento en una etapa que se llama reclamación. Todo el que explota una mina debe, en una etapa de reclamación, reincorporar lo minado de manera productiva al medio ambiente. Pero la ley ambiental de la República Dominicana también lo obliga. Acuérdate que ya cualquier proyecto de cualquier naturaleza tiene que tener una licencia ambiental. Sí. Y eso es lo interesante, que mucha gente, sin conocer los estudios ambientales, hablan y no manejan esas variables, no saben lo que son esas categorías y hablan por lo que ellos creen o por lo que han escuchado. Entonces, en ese sentido, siempre hay que irse de manera objetiva a los estudios que se han hecho, a los estudios que sobre un depósito determinado se han hecho. Ese depósito de Pueblo Viejo, después que la Barrick adquirió de Placer Dome, solamente en perforaciones hicieron más de 195,000 metros lineales de perforaciones para conocer ese cuerpo mineralizado. Es interesante de que, fruto de esa exploración adicional que hizo la Barrick, encontró un depósito oculto, que así le llaman, monte oculto, de 6 millones de onzas de oro, que nadie sabía que existían ahí abajo. Fíjate lo interesante. Octavio, tenemos que ir a una pausa, pero
Yo quiero que tú expliques a la teleaudiencia cuál es la realidad anterior y posterior a la revisión del contrato de arrendamiento sí, minero, eso es porque en un interesante. momento se llegó inclusive a argumentar que lo único que iba a dejar la base era 3% de lo que explotaba y sacaba. Y que después, con la renegociación, entonces sí se está llegando a un nivel adecuado de compensación, que aproximadamente es un poco más del 50%. Vamos a ver eso en el próximo segmento. Mutual de Seguridad presenta Riesgos en minería a rajo abierto. Su objetivo es contribuir a la identificación de los riesgos con un alto potencial de peligrosidad en cada una de las etapas de la faena minera. Sus principales contenidos son riesgos típicos en perforación, tronadura, carguío, transporte, planta de beneficios y la dinámica. Extracción por solvente, electroobtención. En la minería del cobre, una de las actividades económicas más importantes de nuestro país, debido a sus ventajas respecto de la modalidad subterránea, los principales yacimientos efectúan su explotación a través del método a rajo abierto. Este sistema implica riesgos para las personas que trabajan en sus distintas etapas que es necesario conocer y prevenir. Riesgos típicos. Debido a la naturaleza de la actividad, para ingresar al área mina es necesario pedir autorización mediante comunicación radial al operador de despacho, y quien lo haga conduciendo un vehículo tiene que haber asistido a la inducción que lo habilita para ello. El incumplimiento de alguno de estos requisitos es considerado falta gravísima. Los peligros potenciales a que se exponen los trabajadores en estas labores están relacionados con las distintas etapas de la operación. Perforación. Caída desde la escalera al bajar de la cabina del equipo. Caída a los pozos perforados. Tronadura. Tiros quedados sin identificar. Ingreso de personal ajeno al sector cargado con explosivos. Permanencia de trabajadores en la zona afectada por la tronadura. Carguío. Desprendimiento de material rocoso desde frente al introducir el balde de la pala. Ingreso con equipo de apoyo o vehículo sin pedir autorización al operador de la pala. Bien, amigos, continuamos en esta conversación con Octavio López, ingeniero, geólogo minero y exdirector de la Dirección General de Minería en varias oportunidades y varios años. Y quien estuvo muy involucrado en el contrato original, en la renegociación del contrato de arrendamiento minero, del que era de Placer Dome al nuevo de Barrick Gold, que se llevó a cabo entre 2008 y 2007 hasta el 2009. Hasta 2009. 2 años. Exacto. Duramos. Y quien dirigía esas
negociaciones por la parte gubernamental era Octavio. En El caso coordinador del equipo gubernamental, Exacto. ¿te recuerdas? Sí, sí. Habían de varias entidades, etcétera. Entonces, hay un argumento que se ha dicho, hay algunas organizaciones de estas que critican el contrato, que han dicho que el único beneficio que tenía ese contrato, el SEAM, era de que había un 3% de que iba a recibir el Estado como royalty, como regalía, y que el resto era, bueno, quizá, eventual, pero que no había realmente más beneficio que ese. Y que con la negociación que se hizo en el año 2013-14, que entonces ahí sí se llevó a un nivel de 50% más o menos de los ingresos del Estado. Yo jamás hubiera dicho eso en el Congreso, yo personalmente. Si me hubiese tocado a mí ese momento histórico, yo no le hubiera dicho al país eso en la Asamblea Nacional. ¿El qué? ¿Lo del 3%? Lo del 97.3. Porque eso es una forma de decir las cosas como no debían decirse, jamás ante un país. ¿Qué es lo y cuál es la Nunca debía verdad? habérsele dicho. La verdad es que cuando tú haces una inversión de la envergadura de alrededor de 4.000 millones de dólares, Más. alrededor de 4.000, cuando tú haces una inversión así, en una industria como la minera, donde hay que estar bien claro que el Estado es socio del proyecto minero. El Estado es socio porque es dueño del recurso. Aquí él está poniendo know-how y capital. Pero el Estado es el dueño del recurso. Y el Estado tiene que ser cuidadoso con el socio. Y cuando tú haces una inversión de una envergadura así, en una industria como la minera, que produce materia prima para un mercado que no controla, tú te tomas el riesgo de también conocedores que somos de la industria minera, de pasar por ciclos altos de precio y ciclos bajos de precio. Ahora estamos en lo bajo. No, el precio del oro se ha mantenido, Estamos bastante pero altos. llegó hasta $1.600 la onza. Pero todavía está alto. 1.200 y pico, entre 1.200 y 1.300. Sí. Después de ese evento en la Asamblea Nacional, el 27 de febrero de 2013, cuando se hizo la renegociación, se le anunció al país que el país iba a ganar 11.000 millones de dólares, pero era para un precio de oro a 1.600. Sí. Inmediatamente en marzo, el oro cayó, en marzo de ese año, cayó por debajo de los 1.300 y jamás ha subido. ¿Cuál es la realidad de esto? El Estado como socio debía haber cuidado al que hizo la inversión y no haberlo obligado, sin garantizar la salud económica del proyecto, que es recuperar la inversión, haberlo obligado a buscar un dinero que no podía producir. No podía producir porque tenía compromisos financieros. Entonces tú no podías pagar al Estado una participación sin tú producirla. Un plan de negocio minero está supeditado a un plan de minado. Y al cambiarle el corchete de producción que tenía que tener Barrick para cumplir con sus compromisos financieros, decirle tú tienes que darme esto en estos años, o sea, aumentarle otro corchete, en estos 4 años tú tienes que buscarme esto, que eso fue lo que se hizo, y después tú comienzas en etapa posterior a descontar la inversión, a depreciar el capital. Es decir, para entender bien, en el contrato Estado Barrick Gold hay varios criterios por los cuales se remunera al Estado. Uno es la regalía. Hay otro que es el PUM, que se llama Participación en Utilidades Netas. Y el Net Smelting Return, NSRL, que es 3.2%. Esa es la regalía. Esa es la regalía. Que ese no importa el precio. Y el impuesto sobre la renta. Y el impuesto sobre la ¿Y renta. entonces por todo cuánto entre es? todos esos, bueno, entre todos esos, si el impuesto sobre la renta es 25%, el retorno neto de fundición, El PUM participación en utilidades netas es de un 27.75 28.75. y
la regalía o participación en fundición es menos esos costos de fundición, es un 3%. 3.2. 3.2. Sí. 3.02. Cuando tú los promedias todos, te viene dando aproximadamente, se incluye como un 50-52%. Sí. Pero esos criterios estaban ahí. O sea, no fueron Lo nuevos. único que, no se, fue cam- de la lo que se cambió en, renegociación. en la nueva negociación fue que en lugar de una depreciación acelerada en 4 años, 4 años, es exactamente. decir, tú ibas a depreciar 4.000 millones de inversión en 4 años por el riesgo, que está fuera de lo que son los cánones de depreciación que tiene el impuesto sobre la renta dominicano, que son 7, creo. Sí, pero es una forma de cuidar al inversionista. Porque tú acabas... imagínate que el precio se hubiera desplomado por No, debajo... pero el país le convino. No. Claro. El país le convino. Lo que Claro, pasa es que lo va a le depreciar. convino en esos primeros años. Sí. Pero ¿y a qué obligó a la Barrick eso? A Hubo cambiar algo- el plan de minado. Hubo algo también. Bueno, no tenemos que ir a la pausa. Escucha, a cambiar el plan de minado. Sí, pero hay algo que también cambió que hay que reconocer. Y es que la tasa que se pagaría por los préstamos de interés, el préstamo intercompañía, que se hizo Barrick Matriz con Barrick Pueblo Viejo, fue también negociada, que estaba en 9 y pico y se llevó a Libor más 2 y ¿Pero medio. quién era 3. que prestaba? La misma Barrick. Ah, entre ellos. Si la casa matriz Sí. le prestó al proyecto de aquí, porque en eso vino la crisis financiera en el 2008, 2009. Al venir la crisis financiera, el pool de bancos que lo iba a financiar no financió, financiaron unos cuantos, creo, nada más. Y ese diferencial, que fueron 1.000 y pico de millones de dólares, Tuvo que hacerlo lo la financió casa la matriz. Barrick, pero tenía una tasa de interés alta. Muy alta, que era Libor más 9, creo que era algo así. Wow. Y se bajó bastante, y eso hizo que se liberara una cantidad de recursos para Bueno, los pero impuestos. no tenemos que ir a la pausa, Octavio. Pero yo no he quedado claro, antes de la renegociación del contrato, cuánto percibíamos y después de la renegociación. Lo mismo. Lo que pasa es, el cambio es en qué momento tú lo vas a percibir. Pero volvemos. Volvemos. Bien, amigos, en este momento final, de este segmento final del programa, se ha terminado un programa sobre las Barrick Gold, desgraciadamente. Del resto de la minería no hemos casi hablado, pero tendremos otra ocasión para hablar de toda la minería menos de Barrick Gold. Con mucho gusto. Concluye el tema de la remuneración en el contrato. Mira qué pasa. Al cambiar, yo usaba la expresión de 2 corchetes. La Barrick diseñó un plan de negocio para producir esta cantidad de dinero. Pero el gobierno le dijo, mira, tiene que buscarme esto. Esa cantidad estaba sujeto, un plan de negocio minero está sujeto a un plan de minado. Ese plan de minado original suponía utilizar minerales de baja ley, de bajo contenido de oro, y mezclarlo con minerales de alto contenido y hacer que la vida útil del depósito fuera 25 años plus. 25 años plus. O sea, 25 años. Más de 25 Más de años. 25. Al cambiarle el plan de negocio, la Barrick se ve obligada a cambiar el plan de minado. Tuvo que extraer más material en menos tuvo tiempo. que traer mineral de alta ley y empezar a producir sin hacer formulaciones. Y eso baja la vida útil del depósito. Pero hay quienes dicen también, Déjame decirte. espérate, sobre ese mismo tema, Me voy a esperar. de que la cantidad de oro probado ha aumentado. No. Puede ser que Las sí, reservas. las reservas, porque hay áreas que no fueron evaluadas. Pero eso no significa el riesgo que se ha asumido que no fuera peligroso para el proyecto. ¿Qué pasa cuando tú te comes lo bueno y dejas los huesos? Cuando te comes la masa y dejas los huesos, tú corres un riesgo de que no vas a poder utilizar porque tú tienes un costo de producción que no es un mineral
como tú metes la mano y sacas un lingote de oro. Es con un proceso de metalurgia complicada y que tiene costos. ¿Qué puede salvar eventualmente al país? Que se han ido desarrollando tecnologías nuevas. Y que ya los sulfuros, como son probablemente la única fuente que está quedando con contenido de oro, están desarrollando otros nuevos procesos tecnológicos. Y que minerales de baja ley pueden ser aprovechados. ¿Cuánto le queda a la Barrick? En términos de años, debiera quedarle, tienen desde el 2012 hasta el 18-6, debieran quedarle más de 20 años. Pero habría que ver si ellos pueden insertar algún proceso tecnológico que le permita beneficiar los minerales de baja ley que no pudieron meter para subsanar una producción de acuerdo a la demanda que le impuso el gobierno. Esa forma de hacer negocios con una empresa desacredita al país, y eso es importante entenderlo. Yo puedo decirlo con toda libertad. O sea, tú dices que hubiéramos tenido esa misma ganancia, pero en más años. Claro, porque hubiéramos tenido un depósito que se hubiera explotado de acuerdo a un plan de minado que con los 10 primeros años incluía zonas de baja ley. Y proyectando, mezclando, haciendo formulaciones, que eso es típico en la industria minera, hubiéramos tenido un aprovechamiento de todo el recurso. Y ahora eso obligó a disminuir la vida útil de la mina. Los planes mineros hay que cuidarlos, porque son los que te van a medir. Es como cuando tú haces un estudio de factibilidad. La tasa interna de retorno mide la salud económica de un proyecto. Sí. Un plan de minado te garantiza a ti tú estar supliendo lo que te da a ti el cumplimiento de tu plan de negocios. Si le cambias el plan de negocio, hay que cambiar el plan de minado. Claro. Una fórmula muy sencilla que no se tomó en cuenta. Y te voy a decir, lo dije con toda libertad, cuando yo fui al evento de Toronto del PDAC del año 2013, uno de los ejecutivos de la Barrick, que hoy puedo decirlo con toda libertad porque ya no trabaja en la Barrick, Kelvin Dusnitsky, me dijo: Octavio, no te vayas, quiero hablar contigo. Y me dijo: ustedes cumplieron con su deber, pero quiero decirte que a tu país jamás irá una inversión como la que nosotros hicimos con el manejo que hicieron las actuales autoridades. Yo lo digo con toda libertad y sin temor de nada, porque yo no tengo compromiso con nadie. Yo estoy comprometido con el pueblo dominicano y con el sector minero, que es mi área, ¿pero mi eso sector. por qué, Octavio? Porque tú no puedes jugar con los inversionistas, decirle: mira, lo que se hizo no es otra cosa. Y eso fue aprobado por el Congreso de la República, por un estamento de la sociedad, por un nivel de autoridad de la sociedad que le llaman un poder, el poder legislativo, y fue aprobado. Pero a la larga puede ser que a ellos no les afecte. Mira, es que no podemos jugar con la suerte. Sí. No podemos jugar con la suerte. Es posible que no. No. Lo que está demostrado en los números, el estudio de factibilidad que recibimos, ¿te acuerdas, Julio? Que arrojaba una tasa interna de retorno de 7.3. Ellos dijeron: nosotros no podemos banquear un proyecto con esa tasa interna de retorno, y lo revisamos. Y llegamos a un acuerdo garantizándole una tasa interna de retorno alrededor de un 10. ¿En cuántos años se paga la inversión de la Barrick para ellos? Oye lo que dijo Julio. Era una depreciación acelerada para que pudieran pagarla en 4 años. Eso nos iba a garantizar a nosotros poder jugar con los escenarios. Es decir, en resumen, en los primeros 4 años, el nivel de aporte fiscal que iba a hacer la Barrick era mucho menor porque estaba amortizando. Sí, exactamente. Ahora, hay que entender también que un nuevo presidente, un nuevo gobierno dice: bueno, pero espérate, yo quiero también participar. Que no amorticen lo de ellos, que me amorticen a mí. Que no se trata de eso. Porque tú no le puedes al que construye una casa al otro día irle a decir: mira, dame para construir otra casa. Yo lo veo lógico, pero fue un cambio de planes. Eso fue lo malo. Sí, un cambio de plan de negocios. Le obligó a cambiar el plan de negocios porque tenía que producir más. Porque a los estamentos financieros internacionales, la Barrick le podía decir: mire, espérate, yo no te puedo pagar ahora porque fíjate, el gobierno me cambió el plan. No, tenía que pagar su dinero. Bueno, se nos han quedado muchas cosas, aunque todo ha sido muy interesante, Octavio.
Pero Cuando ustedes quieran. es yo un estoy tema a la muy orden. complejo. Es un tema muy complejo. Porque y que la quedan muchas otras población- cosas interesantes. San No, Juan. por ejemplo, lo de decir San Juan, sobre que la está ahora minería. mismo en medio ambiente, qué tan nocivo puede ser, qué tan beneficioso para la comunidad. El sur, un área tan deprimida, es donde hay más concesiones, tengo entendido, mineras. No, aquí hay concesiones mineras en todo el país, porque las condiciones geológicas son favorables a la ocurrencia de minerales. Pero lo importante es el tratamiento que se le dé a lo que se tiene hoy. Y voy a concluir con la siguiente frase. Si las autoridades mineras no renuncian al área del confort y se van a bañarse de pueblo y a decirle a las comunidades que la minería no es como la pintan los ambientalistas que desconocen la industria minera, no va a haber minería en el país. Bueno, Señores, se terminó. tenemos que seguir Muchas gracias, contigo Octavio. explicando esto. Será en Octavio. otra ocasión que volveremos a coordinar contigo para seguir hablando de estos y otros temas que nos faltaron. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos.